Bueno, retomamos los motores. Este es un tema que es importante que lo tengáis claro. ¿Por qué os digo esto? Porque va a ser el receptor que más veces vais a encontrar en industria y fuera de industria también. Como receptor eléctrico para producir un movimiento es el más usual. Y tenéis diferentes tipos de motores y hay que saber distinguirlos. Ya visualmente, cuál es uno y cuál es otro. ¿Vale? Porque la podéis liar. Eso aparte, eso es la segunda parte. La primera parte es saber qué tipo de motor tengo entre manos. Porque externamente son muy parecidos, con ligeras diferencias, pero tengo que saber distinguirlos. Luego ya una vez que tengo determinado el tipo de motor, saber cómo se conecta sería la segunda parte. Si es un motor trifásico, saber si lo tengo que poner en estrella o lo tengo que poner en triángulo, saber conectarlo en estrella y en triángulo, una vez que tengo claro cómo lo tengo que conectar, saber hacerlo físicamente. Eso no hay problema porque lo vamos a trabajar en el taller, lo vamos a hacer y lo vamos a practicar. Y luego saber, por ejemplo, un motor monofásico, también cómo se conecta, cómo distinguirlo. Bueno, en este tema estamos precisamente para eso. Hoy vamos a ver, no vamos a ver exactamente en orden, vamos a ver los trifásicos y luego ya el próximo día vemos los monofásicos y el motor universal y otros tipos de motores. El otro día hemos explicado aquí ya un poco las partes que tiene. Fijaros la pinta que tiene externamente con las partes, ¿vale? Este sería el motor visto en vista lateral. Un eje con una chaveta. Aquí es importante aprenderse los nombres de las cosas también, ¿vale? En la parte de atrás, opuesta al eje, tiene la tapa del ventilador y el ventilador. Decíamos que este motor era autoventilado, es decir, con la propia velocidad de giro, tiene un ventilador en la parte de atrás del eje que es el que hace que el aire pase de atrás hacia adelante, refrigerando el motor. Como hay un hueco entre el estator y el rotor, por ese hueco, que es el entre hierros, por donde va a pasar el aire. Luego en la parte externa, veis todas esas aletas que tiene aquí en el lateral, esos son donde está la placa de características, esos son las aletas de ventilación. Estos motores se calientan cuando están con carga, cuando tienen algo mecánico en el eje y están haciendo trabajo, se calientan. Entonces, la parte de la refrigeración es importante, aparte del ventilador, aletas de refrigeración. La caja de bornes que la tenéis ahí arriba. Ahí es donde voy a tener mis 6 bornes de conexión. Lo que vais a ver, lo vamos a ver ahora con más detalle, pero van a ser 6 tornillos. Y ahí es donde tenéis que hacer vosotros las conexiones, es lo que vamos a aprender a hacer. Y luego, la parte de la fijación, que esto ya depende. Esto y la parte del eje, así como la posición de la caja de bornes, son variables según el tipo de motor. Hay en la norma una serie de ejecuciones de motores normalizadas, que son un montón de ellas, para adaptarse a un montón de situaciones de instalación dentro de una máquina. Tenéis, por ejemplo, los ejes con chaveta de esa manera. Los hay que traen el eje con chaveta, pero la chaveta hacia adentro. Tenéis uno muy típico que son la sujeción por brida. Lo tenéis aquí dibujado, bueno, de manera un poco chapucera. En la parte del eje vais a ver que tienen como una placa, como unos agujeros para poder atornillar. Eso se utiliza mucho cuando tengo un bombeo o cosas por el estilo, ¿no? O cuando se va a acoplar a una reductora. La reductora va acoplada ya directamente ahí sobre el eje del motor. Vale. A veces os van a venir directamente con una polea cuando tengo que mover una correa para, bueno, otro tipo de máquinas que van accionamientos con correa o con polea. Vale, esa parte os puede variar. Y luego las sujeciones. Las sujeciones los hay que no tienen sujeción, que es por la parte de atrás y por la parte de adelante. Los hay que tienen pies de sujeción, como este de aquí, con 4 orificios. Los hay que tienen la sujeción en el lateral, ¿vale? Los hay que lo tienen en la parte de atrás. Hay diferentes tipos de ejecuciones. Aquí tenéis la más típica, que es pues la misma que tenemos en los motores que tenemos en el taller, pero puede haber variaciones en esto. Es muy importante, no tanto para vosotros, que vuestra labor con el motor va a ser más que nada conectar, pero es importante sobre todo para el diseñador de la parte mecánica el tener muy en cuenta dónde va a colocar el motor y cómo tiene que fijarlo al resto de la máquina. Eso es importante. Vale, normalmente todas estas uniones son con tornillo tuerca, no tienen mayor dificultad, pero bueno, que lo sepáis. Bueno, pasamos entonces a donde me explica el motor trifásico. Es aquí, en la página
112 de la edición nueva. Bueno, ahí tenéis una foto del estator de la máquina. Vale, os paso uno para que lo veáis. Creo que lo pasé el otro día, pero si queréis echarle un vistazo. Ojo con ese porque está cableado después de manera un tanto chapucera, ¿eh? Las ejecuciones reales de un motor son un poco mejores que ese que os voy a dejar. Lo que tenéis es una serie de ranuras. Os había explicado el tipo de circuito magnético que lleva en la parte del estator, que no deja de ser una especie de rosquillas, por llamarlo de alguna manera. Son unas piezas, unas plaquitas finas de acero al silicio, que por dentro están huecas, ¿no? Es como una rosquilla y aquí tienen las ranuras. Todo esto de aquí son las ranuras donde voy metiendo el cableado, ¿vale? El cable se mete con un papel encerado, con un material aislante, para que no haga contacto eléctrico. Las bobinas están cada hilo de cobre con una laca, una especie de barniz que las aísla unas de otras también, que para que el cobre está desnudo, no está desnudo, está aislado, ¿eh? Vale, esa es la parte que llamamos el estator de la máquina. Tenemos dos partes, que son el estator, la parte, lo vimos el otro día en el despiece, la parte estática, y luego tengo el rotor, que es la parte móvil donde está el eje, que es la que gira dentro del estator. Este tipo de motor es una carga trifásica, ¿vale? Tiene 3 bobinas. Yo al final lo que tengo dentro del estator, que es donde tengo la parte eléctrica del motor, que es accesible para mí, son 3 bobinas, ¿vale? Primera cosa que hay que tener clara y que saberse muy bien. ¿Cómo llamo a los principios y al finales de esas bobinas? Ahí podéis encontrar dos tipos de numeraciones. La antigua, que sería esta, para la primera fase es UX, para la segunda sería VY y para la tercera WZ. Esa es la nomenclatura, podríamos decir, antigua, pero vais a topar muchos motores que la placa viene numerada de esa manera. Y luego la nueva, la más moderna, que es U1, U2, V1, V2, W1, W2. ¿Vale? De esas dos maneras lo podéis encontrar. Como toda carga trifásica, se puede conectar de dos maneras. ¿Empezasteis trifásica con Ana? Puedo ponerla en estrella o en triángulo, ¿vale? Si yo cojo las bobinas y hago lo más sencillo, normalmente la más sencilla es la conexión estrella, que es unir los finales y alimentar por los inicios, ¿vale? Este sería U1, U2, V1, V2, W1, W2. Esto es lo que llamamos la conexión estrella, ¿vale? ¿Qué pasa con una conexión estrella trifásica? Que la tensión que me llega a cada fase del motor es igual a la tensión simple del sistema de alimentación, o lo que es lo mismo, la tensión compuesta dividido entre raíz de 3, ¿vale? Quiere decir esto, por poner un ejemplo, que si yo aquí estoy alimentando con 400 voltios de tensión de línea o tensión compuesta, a cada fase del motor le va a llegar aproximadamente 230 voltios, ¿vale? Que es la tensión simple del sistema de alimentación. Si divido 400 entre raíz de 3 me va a dar aproximadamente 230, ¿vale? Esa es la conexión estrella. Conexión triángulo. Voy a hacerlo sobre esta figura que tenía yo con anterioridad. Lo que hago es unir el final de una fase con el principio de la siguiente. Haría esa conexión y alimento por los principios de la fase. ¿Vale? Eso sería la conexión que llamamos triángulo. Si yo aquí pongo 400 voltios igual que antes, si seguimos el circuito veis que lo que va a llegar aquí a cada fase de motor van a ser también los 400 voltios, porque tiene cada uno de sus dos extremos unido a dos de las líneas de alimentación. La primera fase aquí quedaría entre línea 1 y línea 2, ¿vale? Aquí es donde tendría línea 1 y aquí es donde tendría el potencial de línea 2. Entonces la primera fase me queda entre línea 1 y línea 2, la segunda entre línea 2 y línea 3 y la tercera entre línea 3 y línea 1. ¿Vale? Esa es la conexión triángulo. ¿Qué diferencia entonces hay en principio? Que ya podemos ver aquí. Según conecte yo el motor en estrella o en triángulo, la tensión que llega al motor es distinta. ¿Vale?
Entonces eso es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando yo conecto, porque no todos los motores pueden trabajar a todas las tensiones, ¿vale? Sí, perdón, que lo moví muy rápido. Este de aquí, ¿eh? ¿Y qué va? ¿Desde U2 A V1. a V1? Sí. Bueno, repetimos entonces, conexión estrella. Me va a llegar, si estoy en 400-230, que es la tensión de alimentación normal, me llegarán 230 solo a cada fase del motor. Si lo pongo en triángulo me van a llegar los 400. Vamos con la placa. ¿Cómo se conectaría? Para conectar en la estrella y en el triángulo. Internamente en el motor, en vez de estar sacados como yo lo he dibujado ahora, una enfrente de otra, están sacadas de manera cruzada. ¿Vale? Los bornes reales de un motor son, bien con la nomenclatura nueva a la izquierda, bien con la antigua a la derecha, son esa que está ahí. Es decir, la primera fase la tengo cruzada, la segunda está cruzada y la tercera también. ¿Vale? De tal manera que si yo quiero conectar en triángulo, bueno, en este caso la conexión en triángulo, bueno, sí, vamos a ponerla aquí mismo. Venga. Si quiero conectar en triángulo este motor, yo tendría que poner una placa metálica entre estos dos bornes, otra entre estos dos bornes y otra entre estos dos bornes. Solo hago con unas pletinas metálicas que vienen ya en la propio borne de conexión del motor. Y alimentaría con los cables normalmente con un terminal de arandela o de herradura, se meten en los tornillos numerados como 1, V1, W1. Aquí metería línea 1, línea 2, línea 3. ¿Vale? Eso sería una conexión triángulo. Vale. ¿Cómo tengo que hacer si quiero conectarlo en estrella? Fijaros que la conexión lo que estoy haciendo es unir. Para que veáis que no os miento. El V1 con el U2. En la figura que estábamos copiando, algunos estabais copiando todavía hace un momento, fijaros que lo que estaba haciendo era unir el V1 con el U2, ¿no? Esa unión de la izquierda, esa placa que dibujamos en color verde, es esta conexión de aquí, ¿vale? Del esquema. Lo que pasa que como saco las fases del motor de manera cruzada, es mucho más fácil de hacer con las placas en los tornillos que están enfrente. Es una cuestión práctica que me facilita mucho la labor. Sí, ahora vamos a entrar en lo de las tensiones, sí. No, ahora vamos a comentarlo porque no es tan fácil como eso, hay que hacer algún comentario más. Ahora aclaramos el tema de las tensiones. De momento que sepáis cómo poner las placas para el triángulo y para la estrella. Esto sería cómo pongo las placas para el triángulo. Cojo los tornillos que están uno enfrente de otro y conecto las tres placas, ¿vale? Bueno, con las mismas pletinas, porque los tornillos están separados en los bornes la misma distancia. No necesito poner otras. Lo que hago es quitar una de ellas, quitamos esta de aquí, las otras las giro. Aflojo los tornillos y lo que hago es poner una placa aquí y la otra placa aquí. Esa sería la conexión que llamamos estrella. Fijaros que lo que he hecho ha sido unir W2 con U2 y con V2, ¿no? Los finales de las fases los he puenteado y alimento por los principios. ¿Vale? De esa manera consigo yo la conexión estrella. Llegáis a trabajar en una industria, os tenéis que conectar un motor nuevo que está instalado. Tenéis claro ya, que vamos a ver ahora cómo tengo claro si es en estrella o en triángulo, pero si ya tenéis claro si es en estrella o en triángulo, la manera de hacerlo es esta de aquí. Triángulo, 3 placas en los tornillos que están enfrentados. Estrella, 2 placas en los tornillos que están en el lado opuesto de por donde alimento, es decir, en los que acaban en 2. O si estoy en la nomenclatura antigua, Z, X, Y, son los que tengo que unir. ¿Vale? Eso sería la conexión física. Aquí en los tableros del taller, cuando hagamos las prácticas, lo que vamos a tener va a ser los cables de la bornera, los conectores de la bornera sacados con cables a unas regletas que están en la tabla del motor. Entonces tengo que seguir el cableado para ver la correspondencia de cada regleta de la tabla con cada borne de la bornera del motor, ¿vale? Para saber cuáles tengo que unir. Lo vamos a hacer con cables y externamente en las regletas para no estropear lo que es la bornera del motor, ¿vale?
Tienen un sistema de tornillo-tuerca que si entramos ahí perdemos la tuerca, luego no tenemos tuerca para estar... Bueno, es una movida. Entonces, para evitar toda esa inconveniencia, lo que vamos a hacer es trabajar externamente. Pero es hacer lo mismo. Aquí tenéis en el libro dibujadas las dos conexiones, ¿no? La conexión triángulo y la conexión estrella. Triángulo, estrella. Vamos con el tema de las tensiones. La duda a la hora de saber conectar. Los motores trifásicos de corriente alterna suelen ser bitensión, muchos de ellos. Y podéis ver en placa, por ejemplo, algo como esto. Vais a la placa del motor, os pone 230/400 voltios. Y os pondrá un valor de intensidad, os pondrá a lo mejor intensidad en triángulo, intensidad en estrella. Os pondrá un valor de coseno de phi, lo que sea. Aquí os pone unos valores y os pone un valor de potencia. Vale, supone que pone 5 kilovatios. Primera cosa que tengo que tener clara de la placa del motor. La potencia, para nuestras cosas, nuestros cálculos eléctricos, esto no nos sirve nunca. Esta potencia que me da la placa de un motor es potencia mecánica. ¿Por qué no nos sirve la potencia mecánica? Porque la potencia eléctrica va a ser más alta siempre. Un motor, si tiene que dar 5 kilovatios de potencia mecánica en el eje, necesita absorber a lo mejor 6.000 o 6 kilovatios de potencia eléctrica para poder funcionar. ¿Vale? Todas las máquinas eléctricas tienen pérdidas de potencia. Por ejemplo, en un coche, yo todo el poder calorífico que tiene la gasolina que quemo en un coche, no lo consigo transformar en potencia mecánica, en ese motor. El motor térmico de un coche tiene pérdidas también. Un transformador, que es una máquina que me transforma electricidad en electricidad, corriente en corriente. De la potencia que absorbe por el primario, no toda llega al secundario. En el secundario saco, como mucho, en el mejor de los casos, un 98% de la potencia que absorbí por el primario. Todas las máquinas, por el hecho de hacer una transformación de energía, tienen pérdidas, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis claro, porque hoy en día, si entras en YouTube, vas a ver muchos chalaos que te hacen una demostración de una máquina de movimiento perpetuo, es decir, que no tiene pérdidas y que está indefinidamente girando. Es mentira, no existe. El día que se invente, el que lo invente eso realmente, sí que se va a forrar. No va a conseguir inventarlo porque en la Tierra donde vivimos tenemos un problema, que tenemos la fuerza de la gravedad, tenemos rozamiento, como consecuencia muchas veces de la fuerza de la gravedad, y el rozamiento, ya solo el rozamiento, te va a hacer que una máquina no pueda tener un movimiento perpetuo. Si tienes un motor que está girando, el rozamiento que hace el eje con los cojinetes te está frenando la máquina. Te la está frenando. El vídeo al que estaba refiriéndome, esos vídeos que os pone un generador y un motor, y entonces lo pone a girar y con lo que genera uno está consumiendo el otro, ¿no? Digamos que está funcionando sin intervención de ninguna corriente externa, aparentemente. Luego, si internamente en uno de los dos, pues probablemente tengan una batería con un pequeño motor de continua y tienen la trampa que no veis en el vídeo. Bueno, pues eso no es posible. Desgraciadamente, todas las máquinas tienen pérdidas. Normalmente, ¿cómo se representa eso? Igual en electrotecnia llegáis a verlo. Hay unos diagramas que se utilizan que tienen esta forma, que es como si fuesen tuberías, ¿no? Se hace el símil hidráulico. Entonces, una máquina, las pérdidas que tiene se suele representar gráficamente así. Esta es la potencia que entra, la potencia que podemos decir absorbida. Esta sería la potencia útil o la potencia de salida, y esto sería la potencia de pérdidas. Los gráficos se hacen de manera proporcional, tal que esto sería, la medida de esta distancia sería proporcional a la potencia, esta altura de aquí sería lo que pierdo y esta altura de aquí sería lo que me llega al final, ¿no? De tal manera que la potencia absorbida siempre es igual a la potencia útil más la potencia de pérdidas, ¿vale? Eso ocurre en cualquier máquina, sea eléctrica, sea mecánica, cualquier máquina que me haga una transformación energética siempre va a estar sometida a ese principio. De hecho, hay una relación que es lo que llamamos el rendimiento de cualquier máquina, que es la potencia útil partido de la potencia absorbida. Y esto lo podemos dar de dos formas, en tanto por uno
o en tanto por ciento, ¿no? Si esto lo multiplicamos por 100, aquí me va a salir un tanto por ciento. Los motores que nosotros manejamos aquí, cuando están con carga mecánica y están en condiciones óptimas, suelen llegar a rendimientos de un 80%. 80, 80 y algo por ciento. Que lleguen al 90 está complicado, ¿vale? Andan, a lo mejor pueden llegar al límite del 90, entre los 80 y el 90%. Es por donde se mueven. En el punto óptimo de funcionamiento, que normalmente tampoco está cuando cargo el motor al máximo, está ligeramente por debajo de la carga máxima. Como un 80% de carga es donde tengo el mayor rendimiento del motor, ¿vale? Por eso los motores muchas veces se sobredimensionan. Si necesito una potencia mecánica de 10 kilovatios, pues a lo mejor pongo un motor de 11 kilovatios. O un motor de 12 kilovatios, depende, ¿vale? El diseñador de la parte mecánica normalmente juega con eso para que el motor eléctrico rinda lo mejor posible. Bueno, teniendo claro esto, todo lo que nosotros vamos a trabajar del motor va a ser con los datos eléctricos de la placa. Estábamos explicando el tema de la conexión del motor, que me derivé un poco ahí. ¿Cuál es el dato más importante de todos los que aparecen? Dentro de los dos valores de tensión, el valor más pequeño. Ese es el que tenéis que fijaros siempre, lo primero, para conectar el motor. El valor de los dos valores de tensión que os da, el más pequeño, es el valor máximo de tensión que le puedo poner a cada fase del motor. Este, por así decirlo, sería la tensión de fase máxima que yo le puedo meter al motor. Si yo le meto a cada fase del motor 400, aunque la placa escriba 400 al lado, fundo el motor, me lo cargo, lo quemo. O sea, por ejemplo, Ahora vamos con la conexión. Pero de momento quedaros con la idea de las dos tensiones. La tensión a la que funciona el motor siempre es la más pequeña. A cada fase le tiene que llegar 230. Ahora voy con lo que tú estás preguntando, a ver si lo podemos aclarar. ¿Vale? He visto el motor, miro la placa, tengo claro que este motor, este ejemplo que hemos puesto, funciona a 230. Vale. ¿Qué pasa si ahora la red de conexión que tengo yo es la red normalizada? Voy a los datos de la red, si estoy por ejemplo en este taller, y sé que tengo una tensión de alimentación, una tensión de red, que es 400 barra 230 voltios, bueno, que será normalmente 3 fases más neutro, ¿no? Esa es mi red de alimentación. La pregunta es, con este motor de ejemplo que tenemos aquí, ¿estrella o triángulo? Para ello hay que saber dos cosas. La primera, que la tensión que soporta el mayor es la más pequeña que me pone la placa, que ya lo acabamos de ver. Y la segunda, los valores de las tensiones en estrella y en triángulo, en una carga trifásica. Si yo tengo en trifásica una carga en triángulo, en trifásica ocurre que la tensión de fase de la carga es igual a la tensión compuesta o lo que llamamos también la tensión de línea, ¿no? De la alimentación. Es decir, en este ejemplo, estos serían 400 voltios. ¿Vale? Si yo hago una carga en triángulo y la conecto aquí en estas mesas, en esta fila donde estoy yo, a cada una de las 3 fases de esa carga trifásica le van a llegar 400 voltios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estoy conectando así en el triángulo. Se llama triángulo porque lo puedo dibujar como un triángulo, ¿no? Cuando conecto de esa manera. Si aquí pongo 400, a cada línea le llegan, cada fase del motor, perdón, le llegan 400, o cada fase de la carga le llegan 400. ¿Vale? Bueno, ¿qué pasa si tengo una carga en estrella? En estrella ocurre que la tensión de fase ahora es la tensión compuesta partido de raíz de 3, que es lo que llamamos también la tensión simple, ¿no? De la alimentación. En este ejemplo, para esta red, serían 230 voltios. 230 voltios. Vale, y ahora la pregunta que habíamos hecho. Si yo tengo un motor que es 230 barra 400 y por tanto la máxima tensión que soporta son 230, que es el valor más pequeño, y mi red es 400 barra 230, ¿cómo tengo que conectar? Pues no tengo otra que conectar en estrella, porque me tiene que casar. Me tiene que casar la tensión del motor, los 230,
con la tensión que yo le voy a meter a cada fase del motor, según la conexión, ¿vale? Con la conexión con la que os case la tensión es la conexión que tenéis que hacer siempre. En este caso, motor de 230 voltios con red 400/230, para que le lleguen 230 a cada fase, tengo que ponerlo en estrella, ¿vale? Vamos a poner otro ejemplo, que igual no se entendió. Tengo un motor que en la placa me pone 230/400 voltios. Y tengo una red, como cuando la reducimos aquí en el taller, que va a ser 230/125 voltios. Es decir, tengo una red de una tensión diferente. En industria es relativamente habitual tener redes eléctricas a tensiones diferentes al 400/230, ¿eh? En industria se puede hacer. Puedo tener un centro de transformación propio y sacar una red de baja tensión a otro valor distinto. No es tan raro verlo. Por eso no... que haya tensiones 230/125 o 660 voltios de tensión compuesta, por arriba también. No es raro. Bueno, me hago la pregunta de antes entonces. En el motor, ¿qué me tengo que fijar? En el valor más pequeño. Este motor, yo ya sé que tiene una tensión de fase para el motor que van a ser 230 voltios. ¿Cuál es la tensión compuesta de la alimentación de la red? 230 voltios. ¿Cuál es la tensión simple de la red? 125 voltios. ¿Con cuál me casa? Me casa la tensión del motor, el 230, con la tensión compuesta, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo tengo que conectar? En triángulo, que es la conexión que me da la tensión compuesta o la tensión de línea en cada fase del motor. En este caso sería conexión triángulo. De esa manera garantizo que le llegan los 230. ¿Qué pasa si yo conecto mal y conecto en estrella en este caso? El motor. No pasa nada, no me voy a cargar el motor. Lo que pasa es que lo más probable es que no consiga arrancar. Le estoy alimentando con una tensión más baja, el motor va a tener menos fuerza y salvo que la carga sea débil, tenga un par resistente por debajo del motor con esa tensión, el motor puede que incluso no llegue a arrancar. ¿Vale? Pero no lo quemo en principio. Si está protegido con un térmico, no lo quemaría, no le pasaría nada. En el caso contrario, sí, voy a quemar el motor, en el ejemplo anterior. Podéis verlo de otra manera también. Otra manera de verlo para recordar lo mismo. Y a ver si esto nos confunde más. ¿Vale? Vamos a intentar que no. Con este mismo ejemplo. La tensión del motor, como siempre, la más pequeña de las dos que me pone en la placa. Es lo primero que tengo que marcar. Y luego en la red, yo sé que siempre la conexión en triángulo se va a corresponder con la mayor de las dos. Esto va a ser una conexión triángulo. Porque cuando conecto un triángulo le llega la tensión compuesta. Mientras que la más pequeña siempre se va a corresponder con el caso de que yo haga una conexión estrella. Entonces, simplemente donde me casen las dos, como aquí 230 es la tensión del motor, me casa con la que la red tiene para el triángulo. Tengo que conectarlo en triángulo. En el ejemplo anterior, vamos a ponerlo aquí al lado para que poder compararlos. Lo que teníamos, decíamos, era un motor, el mismo. 230/400 voltios. Y una red que era, habíamos dicho, 400/230 voltios. Era el ejemplo de antes. Bueno, mismo razonamiento. En la red, esto se va a corresponder con una conexión en triángulo, la tensión más alta la de línea, y el 230 con una conexión en estrella. ¿Cuál es la tensión del motor? La más baja de las dos. ¿Con cuál se corresponde de las tensiones de la red? Con la más pequeña, que es la que voy a tener siempre la conexión en estrella. Por lo tanto, en este caso, la conexión tiene que ser estrella. Mientras que en el caso anterior, la conexión que coincide es la conexión triángulo. Sí. Tensión de línea, tensión compuesta.
Yo el término tensión de fase, por ejemplo, lo suelo utilizar solo para la carga, porque en electrotecnia, cuando se explica en la trifásica, como primeros tienen que hablar del alternador, de cómo se genera esa red trifásica, y luego se hablan de la carga, utiliza el término fase tanto para el alternador como para la carga, y puede ser confuso. Yo el término tensión de fase lo utilizo solo para la carga, para cada una de las 3 fases que tiene la carga. A las tensiones de la red las llamo tensión compuesta y tensión simple. Tensión simple la más baja, o tensión de línea, como has dicho tú, y tensión simple. Vale. Para la red nunca utilizo el término fase, nunca. ¿Se entiende más o menos? Pregunta, Iván. Yo tengo el mismo motor, pero son 2 casos en los que tengo una red con valores distintos. Por ejemplo, en esta clase, yo tengo una serie de motores que son todos iguales, son como este de aquí, 230/400. Y tengo en estas mesas de los laterales, en esta de aquí, en la de allá, 400 voltios barra 230 en la alimentación, y en las mesas del medio, cuando meto un transformador que tenemos ahí, tengo 230/125. Es decir, esto sería las mesas del medio, las mesas centrales, y esto sería las mesas laterales. Yo en esta clase, con el mismo motor, si lo conecto aquí en la fila donde estás tú, tengo que conectarlo en triángulo. Si lo conecto en la del medio, en la que está Anderson, tengo que ponerlo en estrella, el mismo motor, porque allí tengo menos tensión. Si yo cojo el motor y lo pongo en triángulo en la mesa del medio, el motor va a girar, va a funcionar, pero bueno, como está en vacío no va a haber problema. Si estuviese en carga, corríamos el riesgo de que se parase, de que no llegase a arrancar. O sea, si la tensión del motor coincide con la más pequeña de la red, estrella. si coincide con la mayor de la red, Triángulo, perfecto. Mejor resumen no se podía hacer. No, si coincide con la más pequeña, en estrella. Este caso de aquí. Si la tensión del motor coincide con la más pequeña de la red, estrella. Si la tensión del motor coincide con la más alta de la red, triángulo. El motor se puede conectar a 2 redes distintas de 2 tensiones diferentes. Lo que hago es cambiar la conexión de la caja de bornes del motor para poder adaptarlo. Luego también puedo tener casos en que no puedo conectar el motor. Por ejemplo, si os digo esto, tengo un motor 230/125 voltios. Perdón, no, al revés. El motor siempre pone el valor más pequeño delante. Precisamente para que tengáis claro que es el valor que me importa. Y tengo una red 400/230 voltios. ¿Cuál es la tensión del motor? La tensión del motor hemos dicho que es siempre la más pequeña. La tensión de este motor son 125. Fijaros que en este caso no me coincide con ninguna de las 2 tensiones de la red. Como no coincide, este motor no se puede conectar. No es posible la conexión. No es posible la conexión. Vale. Sí, directamente. Ya sea en estrella o en triángulo, da igual. Si es en triángulo lo vas a quemar más rápido y si es en estrella un poquito más despacio, pero en ambos casos lo vas a quemar. Esto es lo único que hay que saber, junto con cómo pongo las placas para conectar en una situación real un motor. Que os toque conectar por ahí cuando estéis por la empresa o trabajando, tal. ¿Vale? Si esto lo tenéis claro, vais a acertar el 100% de las veces. Bueno, en esto no la suele cagar nadie luego cuando trabajáis, porque esto sí que os queda normalmente claro. Vamos a hacer otra cosa sobre la placa, ya que estamos trabajando con tensiones. Hacer una pequeña reflexión. Vamos a dibujar aquí el bornero del motor y vamos a pensar en qué valores mediríamos en cada uno de esos supuestos.
tengo el motor y tengo las placas de esta manera. Vamos a dibujar las placas. Aquí tengo mis cables de alimentación, L1, L2, L3. La red es una red 400/230 voltios. ¿Vale? Esto sería la caja de bornes del motor. ¿Qué valores me van a dar esos voltímetros ya? 4 V3, 0. Vamos en orden. El V1, ¿qué me va a dar? Medida de tensión. El V1. El voltímetro V1. Mira dónde está conectado, ¿eh? Está conectado entre 1 y W2. ¿Y qué tengo entre esos dos bornes? Tengo una placa metálica. Esto que hemos dibujado en azul, estas son las plaquitas que yo pongo. Todo eso está unido eléctricamente, esto está unido eléctricamente y esto está unido eléctricamente. Vale. ¿Qué me va a medir ese voltímetro? Tengo una placa metálica conductora y pongo los dos bornes del polímetro en sus dos extremos. ¿Qué tensión va a haber ahí? Venga, hombre, que esta pregunta es fácil. Dilo bien alto, sé. 0 voltios. Estoy uniendo los dos extremos de un conductor. En el V1 estamos. En el V1, 0 voltios. Las placas me están uniendo eléctricamente esos dos bornes, tiene que haber 0 voltios. Aquí tendría 0 voltios en V1. Ya está el primero. V2. No tengo más que seguir el circuito. ¿Dónde tiene sus extremos? V2 está conectado por un lado aquí, pero esto está directamente en contacto con este borne de aquí. Es decir, tengo línea 1 por un extremo y por el otro está aquí, que llega a este borne, y este está unido con este de aquí. Por el otro tengo línea 2. ¿Qué tensión voy a tener? Ahora sí tengo los 400. Aquí tendría 400 voltios. Estoy conectando entre línea 1 y línea 2. V2 me está midiendo la tensión entre línea 1 y línea 2. Que fijaros que va a ser exactamente igual también que lo que tengo en V4. En V4 tengo su extremo de arriba conectado al U1, que es línea 1, el potencial de línea 1, y por la parte de abajo está conectado U2, pero U2 está directamente unido con V1, que es el potencial de línea 2. Esta sería exactamente la misma medida. 400 voltios, que sería la tensión entre 1 y 2, línea 1 y línea 2. El W2 ahí, no estaría conectado con la línea 3. No, ¿por qué dices con la línea 3? Porque está enchufado. No, lo que tengo aquí es la bobina. Internamente lo que me une W1 y W2 es precisamente la fase del motor, la bobina del motor. La bobina por un extremo está, por el extremo 1 está la línea 3 y por el extremo 2 está la línea 1. Por eso está en triángulo, está entre dos fases de alimentación, entre dos líneas de la alimentación. No os liéis, fijaros en las conexiones eléctricas exclusivamente. Lo que tengo internamente es esto, pero eso es ya interno del motor. Pero aquí estamos mirando desde fuera. Es que si pensáis en esto os vais a liar. Aquí lo que tengo es internamente entre W2 y W1 tengo la fase del motor, igual que aquí tengo la otra. Aquí tengo la primera y aquí tengo la segunda. ¿Vale?
Por eso este es U1 y este es U2, y este es V1 y este es V2. Pero ahora estoy midiendo por fuera. Por fuera, tanto V2 como V4 están conectados a los mismos potenciales. Mediría 400 voltios en cualquier caso. ¿Qué me está midiendo V3? V3 me está midiendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo que pasa que en este caso, entre línea 2 y línea 3, este directamente lo tengo conectado a los cables de alimentación. Por un extremo está V1, que está con línea 2, y por el otro extremo está W1, que está a línea 3. Y estos serían también 400 voltios. ¿Vale? Voy a tener en ese bornero dos tipos de medidas posibles cuando estoy en triángulo. O la tensión compuesta, los 400 voltios, o cero. Van a ser las dos opciones que voy a tener. Siempre, ¿vale? U1 a W2 nunca puede haber tensión. Sí, de W1 a W2, si yo hago la medida ahí, me diría los 400 también. Va a ser siempre cero porque está directamente unido por la placa del bornero del motor. Sí, igual que de W1 a V2. Este de aquí, W1 con V2, exactamente lo mismo. Está directamente unido con la placa, tensión siempre cero. Son las dos posibles medidas que voy a tener si voy con el polímetro a los bornes del motor en esa situación de triángulo. O 400 o cero, no hay más opciones. En triángulo, sí. Esto es para el triángulo, que es la conexión que tengo hecha. Bueno, lo mismo si lo hago en estrella. Nada, lo mismo de antes. Alimento por aquí con línea 1, línea 2, línea 3. La red vamos a suponer que es lo mismo. Red 400/230 voltios. Y ahora la conexión que hago con las placas es aquí. Es una estrella, conecto por aquí abajo. ¿Vale? Esto sería el bornero. Vamos a poner varios polímetros. Bueno, puedo poner los mismos de antes. Un 1 ahí. El 2 lo tenía aquí abajo. Aquí, porque ese es el borneo W2. Las fases están cruzadas. La 1 está entre este borne y este de aquí, que este es el U2. Este es, bueno, es que este es una V que me quedó aquí un poco chunga. Suele estar así siempre. Vale. Eso está siempre así. Está normalizado. Esto es para estrella. Aquí estamos trabajando la conexión estrella. Lo que hago es cambiar las placas de vertical a ponerlas uniendo las salidas de los devanados. Y vamos a poner el otro más. Había puesto uno aquí, que será el 4, y el 3 lo habíamos puesto aquí. Bueno, ¿qué valores tengo ahora? ¿Cuánto vale V1? ¿Cuánto voy a medir ahí? ¿Quién dice 230? 230, solo uno. Son 230. Estoy midiendo, fijaros, entre la conexión de la estrella y uno de los bornes de fase. Me da igual cuál sea, esto siempre va a ser 230. Claro, estoy midiendo a una de las líneas de alimentación y a los extremos de las fases del motor, que están unidos los tres. Por lo tanto, da igual. Esta medida me vale lo mismo ahí que si yo cambio la sonda de abajo y la pongo en U2, que si la pongo en V2. Si cojo cualquiera de las tres líneas de arriba y mido con cualquiera de los tres de abajo, me va a dar siempre 230. Da igual en cada fase del motor, como está equilibrado, va a dar lo mismo. ¿Cuánto mide V2? 0, ¿no? Estoy uniendo los extremos de la placa, 0 voltios. ¿Cuánto me va a estar marcando V4? 230 también, ¿no?
Estoy uniendo el puente de las salidas de las fases del motor con una de las líneas de alimentación, 230 voltios. ¿Y V3 cuánto me marca? ¿V3 cuánto marca? Fijaros dónde lo tengo conectado. A línea 2 y a línea 3. No, la red que tengo es 400 barra 230 voltios. Aquí tengo 400. Mañana lo volvemos a repetir.